En este video vamos a revisar algunas definiciones y propiedades de otras dos operaciones posibles entre los números reales, la potenciación y la radicación. Vamos a empezar con la potenciación. Recordemos que en una potencia relacionamos dos números reales, un número que se llama base de la potencia y otro número que se llama exponente de la potencia. Iremos definiendo la potencia según qué tipo de número sea el exponente. Sabemos que elevar a la n, cuando n es un natural mayor o igual que 2, significa multiplicar a por sí mismo n veces. A la 1 es a y a la 0 es 1, siempre que a sea distinto de 0. 4 a la 3 es igual a 4 por 4 por 4, 64. Menos 2 a la 4 es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, que es igual a 16. 2 tercios a la 5 es igual a 2 tercios multiplicado por sí mismo 5 veces, lo que nos da 32/243. Cuando la base es un número negativo o una fracción, es obligatorio escribir a la base entre paréntesis. No es lo mismo menos 2 entre paréntesis a la 2 que menos 2 a la 2. No es lo mismo 2 tercios entre paréntesis elevado a la 2 que 2 tercios a la 2. Tenemos muchas propiedades útiles cuando trabajamos con potencias. Una de ellas la podemos deducir fácilmente. Si nosotros tenemos que multiplicar 6 a la 3 por 6 a la 2, ¿eso qué significa? Hacer 6 por 6 por 6 multiplicado por 6 por 6. En definitiva, estamos multiplicando al 6 por sí mismo 5 veces, es decir, estamos haciendo 6 a la 5. ¿Quién es ese 5? ¿De dónde salió? De sumar 3 más 2. Es decir, que cuando multiplicamos potencias de igual base, los exponentes se suman. Esta misma propiedad nos puede responder qué significa hacer 5 a la menos 4, que quiere decir elevar un número a un exponente negativo. 5 a la menos 4 por 5 a la 4, como son dos potencias de igual base, tiene que ser igual a 5 a la menos 4 más 4, es decir, a 5 a la 0. Pero 5 a la 0 es 1. Así que tenemos que 5 a la menos 4 por 5 a la 4 tiene que dar 1. Entonces la única posibilidad es que 5 a la menos 4 sea igual a 1 sobre 5 a la 4. Esto último nos lleva a la definición de potencia de exponente negativo. A la menos n es igual a 1 sobre a la n. Por ejemplo, elevar 3 a la menos 2 es igual a ser 1 sobre 3 a la 2, un noveno. 5 a la menos 1 es igual a 1 sobre 5 a la 1, es decir, un quinto. 3 cuartos elevado a la menos 3 termina siendo igual a 4 tercios elevado a la 3. Mencionemos rápidamente algunas de las propiedades de la potenciación. Las dos primeras corresponden a cuando operamos con potencias de igual base. Ya dijimos que cuando multiplicamos dos potencias de igual base, se obtiene una potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Cuando dividimos dos potencias de igual base, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Las dos siguientes son propiedades para cuando trabajamos con potencias de igual exponente. Si estamos multiplicando dos potencias que tienen igual exponente, obtenemos como resultado una potencia que tiene el mismo exponente, pero el producto de las bases. Cuando dividimos dos potencias de igual exponente, dejamos el mismo exponente y dividimos las bases. Una quinta propiedad, a veces conocida como potencia de potencia, establece lo siguiente. Si elevamos la potencia a la m, a su vez lo elevamos a un exponente n, los exponentes se multiplican. Es decir, a a la m elevado a la n es igual a la m por n. Podemos aplicar las propiedades de la potencia para simplificar esta expresión. En un primer paso podemos aplicar la propiedad que nos dice que la potencia de un producto es el producto de las potencias. En un segundo paso podemos aplicar la propiedad potencia de potencia que nos permite multiplicar los exponentes. Finalmente, podemos agrupar las potencias que tienen igual base y sumar los exponentes.